bueno, queríamos empezar planteando una primera pregunta generadora, explorando respuestas desde su perspectiva, que bueno, igual la tengo en la cabeza. Parte como del consenso que se ha armado en esta tarde es que la innovación o el emprendimiento social o público necesariamente debe tener como un fin la construcción de valor social o público o compartido, que parte de lo que hace que uno le ponga ese apellido social a emprendimiento o a innovación, dada toda la discusión que pueda haber sobre las definiciones precisas, pero la esencia de eso va a ser que el valor que se va a estar generando como parte de ese emprendimiento, como parte de esa innovación, es un valor que es fundamentalmente no privado, es decir, no solamente entre un grupo pequeño de personas, sino que es un valor que es compartido. Y la pregunta tiene que ver como, vale, si ese es el consenso, tiene que decirse algo también sobre los medios para alcanzar esos fines. Es algo que en diferentes presentaciones, aquí por ejemplo Mildred estaba sugiriendo con mucha fuerza, y es que no solamente el fin, sino que en alguna medida también el medio para alcanzar esa generación de valor compartido tiene que ser social. Que un emprendimiento que se ponga el apellido social de alguna forma tiene que estar también allá inmerso e interactuar con las personas que van a estar recibiendo esa generación de valor compartido de alguna forma importante. Y la pregunta es entonces, sí, ¿tiene su sentido? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Tienen que ser tanto los medios como los fines sociales cuando le ponemos ese apellido social al emprendimiento? ¿Cómo ven eso desde sus perspectivas? ¿O puede alguien, no sé, Santi, puede alguien detrás de una pantalla, de unos coders detrás de una pantalla en la capital estar diseñando una solución tecnológica que efectivamente genere ese valor social y clasificar eso como un emprendimiento social? Esa es un poco como la pregunta, ¿cómo la ven? Y bienvenidos a conversar al respecto. Estaba pensando, y al fin de cuentas, si uno habla de innovación, tiene que hablar de valor, ¿no? No existe innovación sin haber generado valor. Eso quiere decir que si yo monto un emprendimiento y digo que estoy haciendo un emprendimiento innovador, es porque de alguna forma he generado cierto tipo de impacto. Y al fin de cuentas creo que eso es lo que importa, la generación de impacto. Creo que para poder generar impacto es muy complejo generar impacto sin haber tenido, digamos, un contacto con quienes tienen las necesidades, con las comunidades, sin haber hecho co-creación, sin haber hecho ese diseño, digamos, de forma colaborativa, incorporando a los beneficiarios dentro del proceso. Es complejo. Claro que se puede dar, creo que puede haber lindas coincidencias, pero creo que al fin de cuentas eso va a tener que ir filtrándose, la gente va a tener que ir migrando a este tipo de procesos de diseño de forma tal que o bien lo diseño desde acá, pero me toca testearlo y regreso y vuelvo y voy y vuelvo hasta que lo ajusto, y es una forma de hacerlo de forma, digamos, co-creación. O me voy desde el principio estilo pensamiento de diseño, en donde desde el principio estoy recolectando o generando esa empatía con ese tipo de necesidades. Entonces creo que los medios al fin de cuentas van a terminar implementándose más por necesidad, como pasa con las TIC ahorita, y es en el gobierno. Claro, existe la política de gobierno en línea, pero hablando con las entidades, la mayoría de las entidades empiezan a implementar TIC no porque haya una política pública, sino porque la sociedad lo está utilizando. Entonces, y porque yo soy al fin de cuentas un ciudadano y me doy cuenta que necesito usar TIC. Entonces, creo que va a ser como un filtro natural donde los medios participativos van a ser necesarios, porque de lo contrario, los procesos de innovación van a ser mucho más costosos y lentos. Y de Santiago, muchas gracias. Sí, olvidé una cosa, si pueden presentarse de nuevo al empezar a hablar, y así nos recordamos todos quiénes son ustedes. Santiago García. Voy a tratar de recordar cómo repetir todo lo que dije. Y volver a hacer. Digo, Santiago García, coordinador del Centro de Innovación y Empresa Digital de Big Dick. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí. Yo sí creo que los medios son de apropiación de conciencia. Pues está mal. Yo sí creo que los medios son fundamentales y los medios configuran los fines. ¿Sí? Yo he visto desde donde trabajo que se configuran unas convocatorias, ¿cierto? Que tienen unos fines. Pero finalmente lo que termina sucediendo al interior de los grupos de investigación, de las empresas que participan de esas convocatorias, se cambian muchísimo
cuando entran en interacción con el medio, con las comunidades, con la realidad, ¿sí? Entonces Conciencias ha tenido que bajarse mucho de esos fines, particularmente este equipo de trabajo, ¿sí? Entonces ha tenido que negociar otros medios, que son los medios administrativos, ¿sí? Porque si uno empieza a negociar eso también allá, estos medios y estos fines se empiezan a ver trastocados. Yo sé que es un reto muy complejo de la administración pública convertirse en parte del medio más que el fin, ¿sí? Sino como parte de su actuar permanente se configura para que los fines no sean los de un solo actor, sino sean los de múltiples actores, ¿sí? Eso implica que los jurídicos, los administrativos, todas las personas que están al interior de la organización, particularmente lo hablo desde lo público, cambie su manera de pensar, pero eso lo van a cambiar solo cuando entran en interacción con el medio. A nosotros nos cambiaron las rutas de negociación con las comunidades cuando el abogado lo llevamos a la comunidad X y se dio cuenta que él necesitaba generar unos modelos de recibos de pago muy sencillos para que el señor pudiera no poner el RUT sino su firma muy sencilla y le creyeran al investigador que habían contratado al señor de la comunidad para poder transportar X material y generar el desarrollo científico tecnológico que se necesita. Pero si el man de mi organización, el jurídico, el doctor, el de la corbata, no se va y trabaja con la gente en el medio, muy difícil hubiese podido suceder la transformación y no nos ponen tantos problemas y calanqueras. El BID tuvo que hacer. Nosotros pues recibimos plata, nos endeudamos como país para hacer innovación social y apropiación social, que fijación. Pero bueno, la gente del BID cuando nos dio el préstamo y todo eso nos exigía un montón de soportes financieros para decir que nos gastamos la plata bien y que no nos la robamos o ese tipo de cosas, como se malversó. Entonces nosotros les dijimos, mire, es que hay unas problemáticas con las comunidades porque ellas no pueden soportar sus gastos sin factura ni nada de eso, sino con otros medios. Y ellos no, pues, como estaban muy convencidos de eso. Cuando él fue a una de las experiencias y se dio cuenta cómo era el modelo de transporte y de comunicación y de ruta de los materiales para poder llegar a la comunidad, y tuvieron que bajarse y reconfigurar sus políticas de soporte de recursos para poder lograr el fin, ¿no? Pero creo que es fundamental estar en construirse desde sí. Y defiendes fuertemente la idea de que la inmersión, como una inmersión profunda de trabajo con y desde la comunidad es absolutamente fundamental. Y uno quisiera que al final también las iniciativas de emprendimiento comenzasen a nacer de las propias comunidades. También hay como una especie detrás de la pregunta, como esa idea de puedes quisiera, pero te van configurando otras cosas, otras rutas de andar para andar y llegar al éxito y a la productividad, a toda esta vaina, si las haces directamente con ellas. Es que alguien decía al arranque de este ejercicio, uno no busca con el emprendimiento volverse rico, ¿sí? Y eso es verdad, sino tratar de hacer los manes que hicieron acá de la pirámide, acá que todos llegamos al éxito. Yo creo que es posible en tanto dejemos de ser avaros, ¿sí? Pero creo que el medio es fundamental, ¿verdad? Angélica, Freddy, ¿cómo ven ustedes el tema? Bueno, yo soy Angélica González de Compartamos con Colombia, del Laboratorio de Innovación Social de Compartamos con Colombia. Yo realmente, como yo creo que decían, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, nosotros dentro de todo lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas, hemos tenido que idear, estructurar constantemente proyectos, y no solamente de innovación, creo que aplica para todo para toda la vida, desde política hasta lo que hacemos en innovación, y es que hay que involucrar a las personas que van a ser sus usuarios finales. Teniendo en cuenta, digamos, hablando como en temas de diseño, hablando simplemente como las personas que van a estar, es que la palabra beneficiados no me gusta, de entrada, beneficiadas como una actitud pasiva hacia el sujeto, y es como, no, la persona que va a trabajar conmigo en el proyecto, y aunque la solución esté pensada para él, creo que de entrada tenemos que construir juntos. Nosotros sí
o sea, como lo dice un poco la dirección de Miller, apropiación. Ahí hay una cosa de apropiación. Si tú no construyes con las personas de la mano o no recibes retroalimentación en algún punto, desde el inicio, en una parte del camino, que sea Santiago, o testeamos con ellos, al final nada nos está garantizando, uno, que lo que estemos diseñando realmente vaya acorde a lo que queremos o a lo que era nuestro objetivo, y dos, que las personas no se apropien de lo que diseñamos. Entonces, yo vengo también del sector público, muchos años trabajando en el sector público, y lo que nos dimos cuenta del sector público a veces fue o es muy bueno, pero cada vez veo que las cosas están cambiando y creo que me hace demasiado feliz que eso pase. Y es que llegamos con la solución, porque hay muchas talanqueras, hay muchas cosas que ya es la ley, entonces que la casa tiene que ser en cemento, porque si no es en cemento entonces no va, y eso ya está privado por el índice de pobreza multidimensional, entonces tiene que ser cemento. Pero yo llego a una casa de cemento en un lugar donde solamente existen construcciones de madera y en Tumaco, en el litoral pacífico en general, donde las casas tienen que ser hechas en cemento y nunca nos sentamos a entender es que las casas se hacen en madera, las casas son suficientemente altas para que el aire circule y la gente simplemente no se muera de calor, y al final que vimos es que las casas que se hicieron se convirtieron en donde guardan donde están los cerdos, las gallinas, porque seguimos viviendo en las casas de madera porque eso que usted construyó, yo no puedo vivir ahí. Entonces sí creo que es también algo de coherencia, es algo de lo que si yo estoy haciendo algo de impacto social, parte de ese impacto social, que se magnifique el impacto social, es que yo construyo con esa persona. Y el hecho que luego esa solución se acorde a lo que él quiere, a lo que él sueña, creo que también ahí va de la mano, y la apropiación. Angélica, ese énfasis en comenzar a sustituir el vocabulario de población beneficiaria o beneficiada en consistencia con esta aproximación que es más de co-creación, de trabajo conjunto, de estar al lado, y el énfasis en que el tema no es solamente como de un principio, sino también de una preocupación por el impacto efectivo de la solución que se está co-creando, co-trabajando. De alguna manera, si no se da ese trabajo conjunto, pues la probabilidad es muy alta que esa solución que se está planteando en la realidad efectivamente no lo es. Freddy, si quieres agregar, Santiago, que nos dice. Yo quisiera, antes de bajarme el pedestal para poder dejar a alguien más que se suba aquí, solo una cosa que me acordé, y es algo que veníamos también hablando la semana pasada, y es cómo diseñar con base en los datos. Y eso es una aproximación distinta a las tradicionales en los procesos de innovación. Muchas veces, claro, cuando hacemos procesos de innovación no estamos buscando que la gente nos diga cuáles son sus necesidades, sino tratar de identificar de una forma no convencional cuáles son realmente sus necesidades, las que expresan de boca para afuera. Y los datos ayudan en cierta medida a visualizar y a identificar ese tipo de necesidades. Entonces, claro, no quiero decir que sea solamente los datos, cuando uno combina los datos con la etnografía es súper poderoso, pero sí existen medios alejados un poco del contacto directo, de la cercanía a través de los datos, pero que nos permiten, digamos, utilizando tecnología, temas de analítica, poder llegar a identificar elementos adicionales que nos permiten aportarle al diseño de soluciones. Yo la sufrí hacer lo que llegó más gente. Bueno, soy Freddy Zapata, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Trabajamos varios proyectos relacionados con innovación, con comunidades, innovación social, a través del Centro de Innovación también Innovantes de la universidad. Hay varios temas ahí que a mí me rondan cuando se habla de medios, y lo voy a hablar un poco más desde la educación y le voy a sumar a varias cosas. Alguna vez en Conciencia discutíamos sobre el tema del modelo de negocio en todos los temas de innovación social, proyectos sociales y emprendimientos sociales. Y algunos tenían una cierta prevención sobre el concepto de modelo de negocio al respecto, porque era sin ánimo de lucro, si era un tema de sostenible, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que todos los proyectos de emprendimiento social y de innovación social son los que mejor deben tener definido su modelo de negocio, entendido de un poco Santiago mencionaba ahora, de que cuando se trabaja proyectos de innovación, lo que más claro uno debe tener en el corazón del modelo de negocio es el valor. Y el valor nosotros lo clasificamos, y tal vez desde esa mirada uno podría ver por qué en particular la universidad estamos trabajando como estamos trabajando,
porque el valor tú lo creas, lo entregas y lo capturas. Hay 3 escenarios de lo que es entrega de valor y cada uno tiene un trabajo que es bastante fuerte, y ahí hay otra cosa que quiero desmarcar. Todo el escenario de co-creación y de trabajo con la comunidad, una cosa es con la comunidad y otra cosa es para cumplir esos 3 momentos de creación de valor en cualquier modelo de negocio. Yo necesito trabajar con otras personas, con ustedes en los centros, y entonces siempre estamos concentrados en que vamos a trabajar con la comunidad. Por supuesto que ese es nuestro objetivo, pero nuestro objetivo también se convierte en trabajar con todas las personas que están en la cadena que corresponde a esa entrega final de valor, de cómo lo estoy entregando. Entonces, para nosotros se hace muy importante en tema de medios poder trabajar colaborativamente, no solamente con la comunidad, sino con todos los diferentes actores. Y lo digo un poco en mi presentación, mencionaba lo de política pública para el turismo en Bogotá, que lo estamos trabajando, un proyecto muy interesante. Y pues, sí, uno diría, sí, pues es que el más beneficiado es el turista, sí, pero es que también el más beneficiado es el Instituto de Turismo, el más beneficiado es la Secretaría de Desarrollo y todos los actores que están ahí, las personas que están allí. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos formando? Estamos formándonos en nuevos escenarios de interdisciplinaridad, que no es la interdisciplinaridad que tenemos concebida tradicionalmente, sino es a través de los medios poder crear, y toda la gente nueva que se está montando, no solamente en las disciplinas del diseño, porque da la casualidad que el diseño históricamente pues siempre ha trabajado sobre todos estos procesos de co-crear y participar y todas estas cosas, sino estos ya son conceptos nuevos para múltiples disciplinas. Entonces por eso Mildred decía ahora que les tocó llevar al abogado porque cuando las otras disciplinas desde sus dominios creativos no entienden cuáles son los medios que se requieren para generar valor, sea para construirlo, para entregarlo, para capturarlo, entonces ahí no hay innovación. Entonces nosotros lo que estamos trabajando, por ejemplo, desde las universidades, es lo que vemos, y nuestros programas cada vez se vuelven mucho más multitask. Nosotros en diseño de la universidad estamos trabajando de una manera absolutamente transversal con todas las disciplinas y de alguna manera, entre comillas, evangelizando todo lo que podemos construir en medios para que se pueda generar ese valor en la innovación. Bueno, muchísimos ingredientes ahí que has traído a la conversación, Freddy. Muy interesante esa perspectiva en donde la generación de modelos de negocio que efectivamente generen valor, que puedan ser sostenibles en un sentido incluso básicamente financiero, es esencial, y que involucra eso no solamente los actores de la comunidad, es que haya siempre una silla vacía al frente, entonces cuando alguien quiera contribuir a la conversación se puede sentar en esa silla y una persona sale, ¿vale? Si allí Néstor Jesús quiere Buenas tardes. Yo vengo de Pamplona, norte de Santander. Soy el director de proyectos de la Asociación de Productores Agropecuarios de allá de Pamplona. Me formé aquí en Bogotá y hace 15 años vivo allá. Cuando uno va allá a la provincia encuentra una serie de problemas y sectores diferentes a los que he visto aquí cómo trabajan, que aquí trabajan, han presentado casos con indígenas, con comunidades negras, aquí en la ciudad, en una ciudad que es más grande, ¿no? Allá digamos en provincia, donde es el pueblo, donde es más un campesinado que tiene un atraso, que no tiene acceso a mucha tecnología y todo eso. A veces surgen alternativas y hay que generarle también algunos proyectos para ayudarlos a que salgan de ese estancamiento, ¿sí? Dentro de esos casos yo quería comentarles lo que se está haciendo allí un poco a partir de una iniciativa que parte aquí de Gelatán, Granjas Ecológicas Latinoamericanas, que crea un modelo de negocio para el campesinado para que entre a producir alimentos ecológicos con participación del sector privado, compartiendo las ganancias, ¿sí? Ellos manejan el dinero, ¿sí? Claro, pues bajo la figura también de que firman todos en la misma cuenta, pero en sí el manejo administrativo lo tiene la asociación, ¿sí? Y estamos adelantando ese proyecto
va muy adelantado. La franquicia, que es Gelatán, la que creó el modelo de negocio, que se demoró 2 años y medio para montar el negocio y ofrecerlo, y acaba el Banco Agrario de decir, lo quiero como modelo para el post-conflicto, pues por el tipo de participación que tienen las comunidades y todo. Definitivamente se sale de todos los esquemas de lo que yo he visto acá. Porque ¿En qué sentido, Néstor? ¿Cómo? ¿Cómo se sale? Sí. Pues se sale porque no parte de ellos allá, sino que viene de afuera, viene desde acá, le muestran un modelo de negocio y le dice, ustedes van a participar, somos el modelo piloto a nivel nacional, ¿sí? Ellos están encima, ha habido unos sobrecostos, ¿sí? Sobre todo en la adecuación de terrenos, porque vamos a trabajar es hidroponía, y en hidroponía necesitamos unos terrenos planos y allá es muy montañoso, entonces nos ha tocado hacer adecuaciones con máquinas y todo eso, ¿sí? Claro, generando un impacto visual en algunos sitios, pero lo estamos manejando, hay una revegetalización y en fin, ¿sí? Pero veía yo que el emprendimiento aquí se ha mostrado mucho desde qué creo, qué me invento, y es muy válido porque también las comunidades tienen mucho conocimiento ancestral que se ha perdido, y hacia allá es donde vamos nosotros en una segunda fase ya, un poco más adelante, trabajando en otra línea con ellos, porque eso no se ha trabajado con ellos. Ellos mismos le dicen a uno, es que mi papá hacía de esta manera esta siembra, y de esta manera era que se cosechaba, y nosotros siempre teníamos alimento y todo eso. Lo que quiero resaltar aquí es que es posible la creación de proyectos, de modelos de negocio, ¿sí? Que generen desarrollo también allá en esas comunidades desde aquí, desde un grupo que es interdisciplinario, ¿sí? Con formaciones, con una experiencia grande en la hidroponía, por ejemplo, como es este caso, y que está, digamos, que nos está transfiriendo la tecnología allá, nos está llevando la tecnología allá para que ellos participen también de ese tipo, ese modelo de negocio que está tomando mucho auge en el mundo, con un mercado asegurado que en este momento tenemos un pedido en el cual tenemos que montar 500 invernaderos y estamos hasta ahora terminando de montar 21. ¿Quién está dando entrenamiento en hidroponía? A través de Gelatán, los técnicos de Gelatán, de Granjas Ecológicas Latinoamericanas. Bueno, muchas gracias, Néstor, por saber ese caso. Sobre eso. Dale, Camilo. Es que me parece a mí importante decir es que, digamos, la innovación, vamos a poner un punto académico en el asunto, pero hay innovación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Y a mí me gusta, digamos, cuando en los espacios todo el mundo está de acuerdo con que la innovación tiene que integrar a las comunidades y probarse y tal, y la vaina, pero también vamos a poner un sombrero un poco crítico, ponerle picante a la cosa, porque es que me parece también que es importante no volverse populista en ese sentido, ¿no? Y justamente me paré yo a sentarme aquí digamos, y dices tú eso porque es que el conocimiento científico que nace en las universidades, en las empresas, que es que viene de arriba hacia abajo, también es tan importante. Entonces uno no puede desconocer, digamos, también esa innovación tecnológica que viene de arriba para abajo, y es importante mezclarlas y que se encuentren, pero hay procesos, digamos, que no van a nacer desde las comunidades, simplemente no van a nacer desde las comunidades, y justamente en la construcción del capital social, digamos, lo que técnicamente llamamos el bridging o la construcción de puentes, que es construir puentes entre comunidades que no se van a conocer jamás y compartir conocimientos que nunca se van a desarrollar desde la base. Y vuelvo, digamos, un poco a la conversación anterior, porque también me parece importante, es que en ese sentido, y nosotros como fondo de inversión, por ejemplo, el reto que tenemos todo el tiempo es los emprendedores que tienen sus negocios, que convirtieron una innovación social en un emprendimiento social, no son capaces de pronto la palabra no es que no sean capaces, pero más bien no saben cómo comunicarnos a nosotros el valor que están creando. Entonces, hablábamos del valor antes, ¿no? De cuál es el valor, de cuál es el beneficio, y no solamente estamos hablando de económico, sino el impacto social, la generación de valor ambiental. Entonces, no quiero extenderme muchísimo, pero el mensaje clave es el siguiente. Los emprendedores sociales pueden tener proyectos interesantes que estén generando valor, pero no lo saben medir,
no saben construir indicadores, no saben construir, digamos, una proyección financiera, una proyección de impacto, digamos, para que nosotros quienes estamos en otro tipo de instituciones, en otro tipo de roles, que queremos, digamos, apoyarles, que queremos, digamos, verlos crecer, podamos apoyarlos. Y en ese sentido pensaba yo, por ejemplo, en el rol del sector público, ¿no? Porque es que el problema también es, nosotros como fondo de inversión nos está tocando también hacer un ejercicio más allá, que es comenzar a construir espacios educativos, de sensibilización, ¿no? De construcción de indicadores, cosas que nos toca sacar de nuestro recurso para hacer, que sí, lo hacen las universidades, lo hacen algunos centros, pero eso vale plata, entonces alguien lo tiene que pagar. Una opción es que lo paguen los emprendedores, pero los emprendedores ya tienen suficientes costos que pagar, digamos, como para pagar ese tipo de cosas. Estamos en el otro lado, los fondos de inversión, digamos, buscando es maximizar, digamos, los recursos que estamos poniendo. Hay una brecha, hay un espacio, digamos, para acortar ese conocimiento, para acortar ese encuentro entre el conocimiento de afuera y el conocimiento de la comunidad, y creo que ahí hace falta una intervención pública que no está sucediendo, al menos en este país yo no la veo sucediendo. Digamos, no hay procesos, digamos, donde el Estado esté invirtiendo, ayudándole a los emprendedores a construir, digamos, métricas, porque no todo el mundo tiene acceso a una universidad, porque no todo el mundo está participando en un centro de investigación. Quiero poner, antes de que vuelvas a entrar, Néstor, quiero mantener, como dirigir la conversación y poner este tema sobre la mesa, que es el tema de la construcción de métricas, de medición de impacto, cómo podemos fortalecer capacidades para que eso sea posible, no solamente para entender uno mismo el impacto y para que un potencial inversionista pueda involucrarse en el proyecto, sino también para comunicar mejor los aprendizajes entre otros emprendedores que pueden estar trabajando en el mismo ámbito. Entonces, quiero dejar esa pregunta sobre la mesa y antes de que respondan esto las dos personas que están en la pecera que no han hablado, invitarlas a hablar primero. Bueno, ahí precisamente lo hablaba ahorita con Mildred. Pienso que lo fundamental de todo proceso y para poder ser escalable o sostenible es el método, ¿sí? Y en cualquier concepto de emprendimiento, de innovación, como se quiera llamar, el foco en común es que tenemos que satisfacer necesidades, sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Muchas veces cuando viene de arriba hacia abajo creamos conocimiento, pero resulta que el conocimiento no es pertinente, entonces no está satisfaciendo una necesidad a corto, sino de pronto a largo plazo, quién sabe cuándo. Entonces esa pertinencia también va sujeta a la urgencia con la que se necesite eso que se está requiriendo. Entonces es importante para establecer cualquier tipo de métricas, a propósito de lo que tú estabas comentando, yo tengo que tener estandarizado, tengo que tener un método establecido. A mí me parece fundamental lo que tú mencionabas acerca del diseño. Bueno, yo soy de Barranquilla, soy asesor de innovación, pero he tenido un largo recorrido en la empresa privada, emprendedor, soy también digital, mejor dicho, en proyectos, y he podido ver la realidad de diferentes puntos de vista y muchas veces nos perdemos en el medio para lograr el fin, y parece que es mentira, pero eso hace que las métricas se pierdan, porque al perderme yo en el medio para poder lograr eso, no tengo el método, y sin un método yo no puedo lograr una métrica. Entonces considero que para poder yo centrarme en la métrica, lo que tengo que hacer es establecer un estándar y decir, me tengo que tener un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, uno de los principios fundamentales de calidad y de un proceso de gestión. Pero, por ejemplo, lo que usted mencionaba, nosotros los ingenieros, y tuve la fortuna de hacer un cambio mental por toda la experiencia laboral, pero el ingeniero electrónico, el eléctrico, el mecánico, los que son muy técnicos, se centran mucho en el fin en sí mismo y no en el medio, y gracias a muchos procesos lograron conectar un conocimiento que ya venía, porque esos procesos de creativos de resolución de problemas tienen décadas, y ahora es que lo estamos empezando a utilizar. Considero que para poder establecer esas métricas, primero tengo que tener un método para resolver las cosas a través de estos métodos creativos y construyéndolos con una base sólida de gestión, no solo del modelo, porque ahora todo lo queremos resolver con el modelo Canvas, y creemos que el papelito ese de 9 espacios, donde yo le agrego 2 que no están, que son entorno y competencia, que no están en el modelo y son fundamentales, yo necesito desplegarlo eso a través de unas métricas, que es lo que tú comentabas. Al respecto, sí existe apoyo, pero insisto en lo mismo, se pierde el medio,
se pierde. ¿Por qué? Porque de pronto las formas de comunicación no han sido efectivas, de pronto las personas no tienen acceso o sencillamente se centran en el fin. Pero cuando una persona emprendedora se centra en el medio y dice, oye, necesito apoyo del gobierno, y se pone a buscar en Google, el conocimiento ya es gratuito y es para todos. Y créeme que puede acceder a muchas fuentes y apoyo del gobierno para poder construir eso. Solamente con las cámaras de comercio, te las pongo ahí, que son gratuitas o eso. O sea, Discúlpame, yo te digo una cosa. Eso está mandado a mejor. No. Yo soy enemigo número 1 de utilizar las palabras todo, nada, nunca y siempre, porque son armas de doble filo. Primero, porque tendrías que tener evidencia objetiva para eso. Y yo te puedo abrir ahora una página de Google y buscarte absolutamente toda la inversión que ha hecho el gobierno en cuanto al apoyo. Que una cosa sea que de pronto no se ha comunicado de manera efectiva es distinta a que no exista, pero sí existe. Y muchísimo. Y ahí sí tendrías que de pronto tener una validez para eso, simplemente esa parte. Digamos, ahí continúa la conversación sobre cómo fortalecer las capacidades y herramientas en la práctica para efectivamente tener métricas y medición de impacto para emprendedores. Quisiera también empezar a guiar la conversación hacia cómo logramos eso para comunicar mejor los aprendizajes y nuestras experiencias. Sí, era un punto que Camilo estaba mencionando, es una comunicación que además va a depender del actor. ¿Sí? Son capacidades no solamente de medir, sino de medir para luego comunicar. Y sé que tenemos una persona aquí en la pecera, invitarla a contribuir, tenemos una silla vacía, tenemos, y invitar ahora luego después al público a empezar a pensar en preguntas que podamos plantear aquí para la conversación. Sigue. Mi nombre es Julián Martín, soy gerente de 2AS, creador también de la empresa. Tengo un emprendimiento ahorita, hace un mes y medio que arranqué con mi mamá y efectivamente vamos a meter la parte social. La que está motivada con el emprendimiento es mi mamá. Totalmente de acuerdo. Es la que está metida. ¿Por qué? Porque son máquinas pequeñitas que a quién le vamos a dar trabajo, a quién le vamos a dar trabajo. Mi mamá no tiene la formación de universidad, entonces yo es el que le he dado como la formación. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para poder meterlas en el medio, toda problemática de métricas y todo lo que conlleva hacer un emprendimiento, sí falta comunicación y alta, porque en Bogotá a veces nos orientamos a comunidades fuera de Bogotá, pero es que en Bogotá también hay comunidades que piden a gritos esa ayuda. He tenido la oportunidad de Advisor Admites Cosmisa. Ese es el nombre de la empresa, yo siempre el nombre de la sigla. Quiero que se aprendan la sigla, no el nombre de recordación. Todos saben porque 2 veces A. Entonces, tuve oportunidad de dictarle clase a afrodescendientes desplazados por la violencia, indígenas y personas maltratadas, incluso reinsertados, que piden a gritos cómo hacer un emprendimiento. Yo les estaba dictando cómo prender un computador, pero al mismo tiempo era, invéntese en un proyecto y cómo lo vamos a sacar adelante. Viene la parte de la Cámara de Comercio, viene la parte de impulsa, ellos van con una emoción a sacar ese tipo de cosas y siempre encuentran peros. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me enseñan? Y todos esos cómo comienzan a quedarse. Como no tienen la manera de llegar a ese tipo de información fácil, asequible, o hago la pregunta, nosotros también buscamos información en Google, que hay información que no está tan clara, cómo coloco un emprendimiento, o hay ángeles inversores. Muchas personas no saben que hay ángeles que invierten en sus proyectos, y esa gente dice, ¿qué es un ángel? ¿Qué es un inversor? Y comienzan a ver la parte de números, la parte de finanzas, y no la logran. Entonces por eso ese tipo de cosas de la parte social comienzan a morir. Ahora, como consultor, he estado en 2 o 3 empresas que se les llena de emoción. Vamos a apoyar solo una fundación. Y el gerente dice, sí, vamos. Y se llevó, ya llegó la idea. Porque no tiene la misma formación de cómo logramos que ese tipo de cosas, parte financiera, le pueda bajar impuestos. Solo están apoyando, le pueda bajar impuestos. Y hasta el mismo gerente no sabe que eso sucede. Entonces, toca enseñar, o se debe enseñar a las personas que, miren, toda la parte de comunicación, como voy a hacer, redes sociales, los que trabajan en las empresas o los que quieren llegar, es poder que ese tipo de información, si yo apoyo a varias personas, pues tengo un ganar-ganar ahí y voy de la manito. Entonces va a mi empresa privada, pero va de la manito a la otra comunidad y así sucesivamente. Estás introduciendo nuevos elementos porque, claro, el problema no es solamente cómo fortalecer capacidades en medición de impacto, en métricas, en comunicación de esos resultados, sino de hecho desde el comienzo en cómo crear un emprendimiento en primer lugar. Entonces, sigo manteniendo sobre la mesa ese tema de
la medición de impacto de las métricas para el caso del emprendimiento social y pues cómo conectar eso con la formación en capacidades para el emprendimiento en primer lugar, una nueva persona, conversación. Diego Amezquita, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, tengo estudiado la carrera por motivos personales, pero soy hijo de educadora, como hijo de educadora pues yo voy a saber lo que es la educación, tuve la oportunidad de lo que es tocar la educación y palpar esa necesidad de lo que es educar a otros. Me acabo de enterar de que existen ingenieros sin fronteras y creo que es una gran oportunidad, digamos, de decir, llevar oportunidades de ingeniería, de técnica, de tecnología a esas zonas alejadas de nuestro país, porque así como hay médicos sin fronteras, ¿por qué no hay contadores sin fronteras, médicos sin fronteras, no sé, todos los especialistas sin fronteras? Es por un país, por una sociedad. Ahora yo digo, yo me refería a que una empresa extranjera, como Movistar, ofreciendo internet gratuito, usando la banda UHF, ¿sí? Pero para hacer negocio, para hacer el negocio y había metido por eso, yo quería aclarar esa parte, que es decir, el internet gratuito inclusive lo ofrece hasta Google y muchas empresas, pero obviamente basado en el modelo de negocio rentable para ellos. Pero realmente si no conozco muy bien esta tecnología, no la sé, pero sería una maravilla que pudiéramos llevar internet en ese tipo de señal a todo el país, sobre todo esas zonas lejanas. Pero entonces viene lo otro, ¿quién va a capacitar a esas personas? Que va a aprender internet, que va a tener internet en esos lugares. Ahí es donde yo digo que nosotros nos falta ese compromiso de nosotros, de meter la mano, ¿sí? Meter la mano y poner nuestro profesionalismo, lo que conocemos, al servicio de ese comunidad. Obviamente, con un modelo de negocio, pero que sea nuestro, no extranjero. Bueno, muy bien, ahí está. Si alguien quiere contribuir, bienvenida, luego pasar al frente. Bueno, de nuevo está sobre la mesa el tema de cómo comunicar, no solamente para comunicar lo que un emprendedor social puede estar logrando para inspirar a otros o para conectarse con inversionistas que pudiesen invertir en su negocio, sino también el tema de cómo fortalecer capacidades para el emprendimiento, especialmente cuando se trata de poblaciones que no necesariamente están conectadas y no tienen acceso al tipo. Y no es el hecho de que tengan conexión a internet. Pero no te interrumpo. Entonces, de nuevo la pregunta es esa, la pregunta es cómo podemos lograr que tanto los aprendizajes como las capacidades y los conocimientos puedan llegar cada vez a más personas que con ellas podrían crear emprendimientos sociales exitosos. Hago un llamado metodológico, sí, evidentemente el espacio para poder hablar allí es muy atractivo y quisiéramos contar desde nuestra perspectiva muchas cosas cada uno, ¿no? Pero el espacio es para hablar de una pregunta, no para contar nuestra historia de dónde estamos hablando, ¿no? Habrán otros espacios para esto. Aquí es para hacer una conversación alrededor de una pregunta, entonces escuchemos mucho lo que se nos está preguntando para poder aportar sobre esa pregunta y construir colectivamente. Bueno, yo soy Diana, yo soy diseñadora industrial. Digamos que al respondiendo a la pregunta, yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos un llamado o nos motiva a ciertas cosas, no simplemente el valor económico, sino estoy completamente segura que el valor emocional, el valor de apropiación es mucho más relevante para una comunidad que tal vez 100 pesos más o 500 pesos más. Cuando tú hablas de la conexión, yo pienso que esto es un paso inmenso, ¿sí? Tener personas, yo soy de acá, pero vivo actualmente en Bucaramanga y he conocido personas de varias ciudades del país. Entonces yo sé que de pronto las personas que están de pronto en las comunidades más difíciles no van a llegar, pero ya tenemos un llamado, ¿sí me entiendes? O sea, yo vine aquí, digo, wow, hay un montón de información, ahora qué voy a hacer con ella. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que la información está. Yo no sé, digamos, de Ingenieros Sin Fronteras, me parece increíble. Un montón de cosas que tienen que ver con estar
con la comunidad, trabajar, escuchar, sobre todo eso, escuchar a la comunidad, entender. Yo hice un proyecto, les cuento así rápido, con niños invidentes, y era un desarrollo para ayudarles al primer paso del leer braille y simplemente reconocer texturas. Y yo, en mi modelo mental, pensaba que los niños invidentes gateaban, y no. Entonces yo hice un juego, diseñamos un juego, la metodología, todo, y llegamos con un tablero en el piso y los niños no gatean. Y en la literatura nunca te dicen que los niños no gatean. Nos leímos todos los libros, todo, pero la validación con la comunidad es súper importante porque te da cuenta que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es cómo lo entiende la comunidad y cómo lo maneja. Y la comunicación es súper importante. Y cuando tú preguntas cómo hacemos para llevar esa información, pues estamos nosotros, o sea, está en nuestra tarea. Si hay personas que no saben usar internet, yo sé usar internet, te enseño y te llevo a buscar. ¿Qué necesitas? Es la interconexión. Pienso que la clave está en la empatía y la interconexión. Esa es la respuesta para todo. Bueno, voy a enfatizar en esa pregunta que estamos abordando y es cómo efectivamente lograr esa conexión que permita fortalecer capacidades para el emprendimiento social y unas capacidades que no pueden ser simplemente como las capacidades iniciales que uno puede imaginar, sino unas que incluyan incluso medir, tener métricas para medir lo que uno está haciendo y poder comunicar el resultado de lo que uno hace más eficientemente. Parece que acá tenemos ese tipo de capacidades, con qué incentivos, con qué canales podemos distribuirlas de mejor manera. Tenemos dos personas nuevas, tú llevas un tiempo aquí, te presentas y... Mi nombre es Lisa, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Cauca, en Popayán, departamento del Cauca. Pues hablando un poco de cómo se maneja, me parece importante que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a observar, porque en la misma medida que nosotros observamos, conocemos, y cuando conocemos valoramos. Nosotros en el departamento, pues yo analicé hace 11 meses que era muy desconocido por muchas personas y actualmente lo sigue siendo. Nosotros hemos tenido problemas de conflicto armado y bueno, diferentes cosas que no han permitido que el departamento fluya o se posicione como lo que verdaderamente es. Nosotros iniciamos un proyecto hace 11 meses que son una organización de tours gratuitos. Nosotros simplemente le mostramos a la persona lo que es Popayán y a través de eso estamos conectando dos tipos de comunidades. Estamos conectando a los estudiantes voluntarios que saben uno u otro idioma y que quieren compartir la historia de lo que es la ciudad, y estamos conectando a ese público que viene a descubrir la belleza que tiene Colombia, que tiene el departamento y que tiene la ciudad. Entonces, hablando de las métricas, nosotros empezamos a medir cuántas personas llegaban a la ciudad, cuántos hacían el tour con nosotros, y eso es lo que hemos venido compartiendo. Lo compartimos con la Cámara de Comercio, con diferentes medios, y eso es lo que nos ha permitido hasta el momento crecer un poco más. Algo que también quería agregar es que es indispensable, o sea, los contactos son muy importantes y creo que estos espacios son los ideales para uno empezar a unir. Nosotros tenemos un potencial enorme y pues creo que esta es la mejor oportunidad para que podamos unir y crear nuevas oportunidades de cambio. Bueno, les voy a pedir, muchas gracias por la intervención, pedir a los dos que den respuestas a esta pregunta y luego vamos a abrir el espacio para que se plantee una pregunta desde el público y comencemos a hablar sobre ella. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo del Sena. He estado en el tema de emprendimiento desde una unidad y he visto cómo ha ido evolucionando el tema. Ha sido casi que aquí en la ciudad más rápido porque tenemos acceso a la información. Ya les cuento aquí rápidamente, el Sena está implementando modelos de la Universidad de Texas, de los STDC, los Gold Development Center, hacer un cambio de impacto a nivel nacional, que se ha hecho una presentación este año y también se ha trabajado con más chancos. ¿Qué se ha encontrado? Lo que pasa es que tenemos una brecha porque las personas no tienen acceso a la información. Y aquí quiero comentarles una cosa: todo emprendimiento inherentemente en esas charlas que nos hacían las transferencias desde Estados Unidos, todo emprendimiento es social, porque si alguien puede generar más empleo, está generando un impacto social y económico. Cuando ya se dejan los deberes sociales, no tiene empresa, que se centra en el grupo. Entonces,
y ver la realidad. Yo trabajo en el sur de la ciudad, que yo puedo conectar a una persona que se centra en una especialidad, un técnico, un tecnólogo, llega con muchas ganas de aprender, y también ese es el emprendimiento, que no solo me concentro en generar la idea, sino busco los medios para crear la idea. Esto también se ve mucho en los rincones apartados cuando se comparten experiencias con otros gestores, otros instructores que están en zonas tan apartadas como Guainía, para llegar a una comunidad en que chalupa, se pierden en comunidades hasta 1 o 2 semanas hasta que puedan salir. Ellos tienen, y nosotros como gestores tenemos que ser muy dinámicos y mezclar un poco y no ser tan cerrados. Se habla de innovación abierta. Yo llego con conocimiento, lo que se ha dicho, la estructura que nos da aquí en la ciudad, y llegamos a impactar allá, pero ellos también tienen conocimientos ancestrales, y cuando se combina la inteligencia colectiva del entorno más los conocimientos que yo tengo, esta es la herramienta perfecta para poder generar un emprendimiento. Y también desde el profesional, el experto que va a hacer la transferencia, tiene que ser muy creativo a la hora de transferir esos conocimientos y lograr una apropiación. Yo no puedo decirle, mire, es que usted ingresa a esta página por la aplicación de una persona que es de una etnia. Entonces tiene que haber una creatividad, y yo soy el que tengo que ir a esos conocimientos, acomodarlos de una manera creativa, o si no van a dar una transferencia. Y también tiene que haber disposición de la comunidad. Y ya para cerrar, lo que falta también es que como instituciones todos hablemos como un idioma, haya una red, y que se comiencen a crear esos enlaces. La verdad es un espacio en el que se duerme a lo que no ha llegado antes, porque se ve que hay muchos contactos, y muchas veces nosotros sabemos lo que está haciendo el otro, pero no hay esa conexión, y muchas veces desde el SENA solo tenemos como comunicarles, mire, si usted quiere proyecto, aquí lo podemos ayudar, pero solo para Fondo Emprender, y pues son muchos los invitados, pero muy pocos los escogidos, y conocer este tema es un punto de partida para lograr esa interacción. Bien. Resaltas un punto clave que conecta con la conversación que traemos, y es cómo hacer que aumentar capacidades, comunicar, etcétera, funcione en la práctica como una red que no sea solamente una metáfora, sino y que vaya mucho más allá de algo como un grupo en Facebook, sino que en realidad tenga que ver con un intercambio valioso de aprendizajes y conocimientos y experiencias y oportunidades entre las personas que estarían ubicadas en esa red. Julián, ¿te sentaste por allí? Pero quería que, bueno, porque cuál es la idea, hacer 2 intervenciones más sobre esta pregunta y luego vamos a abrir para que se plantee una nueva. ¿Listo? Entonces, buenas tardes, mi nombre es Joan García, soy tecnólogo de formación de proyecto. A diferencia de lo que dice el compañero, yo trabajé en la unidad de emprendimiento del SENA en Medellín, ¿cierto? Tuve la oportunidad de trabajar allá. Como asesor de emprendimiento allá en la unidad de emprendimiento, no únicamente también atendíamos que se va a presentar a Etapa Futuro, venga, nosotros lo ayudamos. Que se va a presentar a Capital Sevilla, venga, nosotros lo ayudamos. O sea, de hecho, hasta donde tengo entendido, los profesores tenían un indicador tanto como para emprender como para otros medios de otras fuentes de financiación, ¿cierto? Entonces, el SENA no estaba cerrado únicamente a Fondo Emprender. En ese sentido, con la experiencia que he tenido en Medellín, ¿cierto? Uno como emprendedor, lo que decía quién era. Por acá decía alguien, yo creo que el chico de Barranquilla, decía, uno como emprendedor se pierde en el medio. O sea, ¿por qué? Porque uno que tengo que pagar el arriendo, que tengo que pagar los servicios, que tengo que pagar esto, que tengo que generar ventas, ¿cierto? Entonces, entre la administración, mirar, entonces voy a ponerme a medir métricas que muchas veces ni siquiera las pequeñas, medianas empresas lo hacen, y ahorita que estoy trabajando algo con lo de sostenibilidad de ODS, ¿cierto? En medianas empresas, ellos muchas veces ni siquiera tienen métricas, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque están perdidos en el medio, ¿cierto? Ni siquiera en Medellín, que tiene pues como un ecosistema de emprendimiento bastante fuerte, creo que uno de los más fuertes del país, ¿cierto? A los emprendedores les queda difícil, porque muchas veces no conocen el medio, no conocen porque están inmersos en ese día a día, están inmersos o estamos inmersos en ese día a día, que se nos olvida. Ya cuando nos llegamos al Valle de la Muerte, que decimos, wow, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cierto? Yo me decía esta mañana en la charla acá de también, la respuesta es yo, ¿cierto? Yo soy quien tengo que buscar, ¿cierto? Yo soy quien tengo que mirar
¿cómo hago para salir de esa valle de la muerte? Muchas veces muchas entidades no te sacan de ese valle de la muerte. Tú vas a Ruta N en Medellín y dicen que viene el valle de la muerte y te dicen váyase para Parque y vas a Parque y te dicen váyase para Sena. Entonces como ese tipo de dinámica, aunque el ecosistema esté fortalecido, sí hace falta más comunicación del ecosistema hacia el emprendedor, ¿cierto? Del ecosistema hacia el emprendedor. Y el tema que estaban hablando ahorita, el emprendimiento social, ahí sí que está más muerto todavía, porque el emprendimiento social se ha quedado mucho en la dependencia del Estado y de los recursos del Estado. O sea, los emprendedores sociales se están quedando en eso y no piensan en que ellos pueden ser autosostenibles. No piensan que ellos pueden tener unidades productivas también. Bueno, has puesto ahí varios ítems sobre la mesa. Voy a invitar, como ven, hay 2 sillas vacías, invitar a alguna persona que tenga una pregunta concreta, específica que plantear para la conversación, a sentarse en una de esas sillas y plantear la pregunta. ¿Vale? Continuar ahora, Julián, si quieres seguir desarrollando sobre este tema de cómo fortalecer el emprendimiento social. Bueno, esto, como les decía pues, cuando me presenté, es que el emprendimiento realmente es algo que lo apasiona a uno. Me mueve mucho eso y me encanta ir a lugares y conocer la gente y ver lo que está viviendo y todo eso. Ahorita precisamente lo que quería compartirles es un proyecto que estamos desarrollando junto con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y con la Universidad Tecnológica de Chocó, con mujeres emprendedoras de Quibdó y de Putumayo, y darse cuenta de que ellas, digamos, tienen un empuje tremendo, eso sí, pero que temas como, por ejemplo, el concepto de qué es liderazgo, ya a partir de ahí es cuando ellos dicen, les pregunto, parte de lo que les pregunto es como una entrevista muy profunda y demás, y es, ¿usted se considera una mujer líder? Entonces, algunas dicen, no, a mí no me gusta la política, porque pues eso es, para ellos la política es el liderazgo. Pero otras lo tienen muy claro y dicen, sí, yo me considero líder porque, por ejemplo, aunque me gusta la política y estoy metida en ese tema, porque esa es la manera en la que le ayudan a uno. Parte de lo que dicen es, para que me ayuden a mí, es decir, para que me den plata, tengo que estar metida en la política, si no, pues no hay manera. Pero también tienen algunas otras desarrolladas ese tema del emprendimiento. Y uno ve algunos ejemplos maravillosos pues, de emprendimientos que realmente tienen mucha capacidad de crecer, pero que no tienen con quién contar, pero más allá de que sea un mentor, más allá de que sea un proyecto, más allá de que sea un proyecto de cooperación, que van allá y ayudan un ratico y ya de ahí para allá defiendan sola, es como alguien que realmente se apasione y diga, hombre, venga, hagamos equipo un tiempo. A mí me gusta, me fascina pues, el tema de branding, marketing y demás, es hacerme parte de ellas, del equipo, para fortalecer las capacidades que yo pueda fortalecer, para que ellas aprendan a qué quiere decir eso del empaque, el empaque de algún tipo de temas. Es una especie de aceleración, pero que incluso hace uno dentro de su quehacer. Realmente lo que necesitamos es como comenzar a entender que estas personas están mucho en situación como la de nosotros, pero han estado olvidados mucho tiempo porque en el territorio pues han habido un tipo de circunstancias que ellos no han sido incluidos dentro de las cadenas de valor regulares de proveedores, de contratistas, de quienes van allá a explotar recursos naturales y demás. Ahorita es ese momento de que uno también pues mire a ver qué oportunidad hay para uno allá, pues son mercados que se abren para todo el país, son mercados que se abren incluso para poder exportar a partir de ahí con los recursos que tienen, que es lo que yo decía antes, Chontaduro tienen 1000 cosas que tienen valiosas y que ni siquiera conocemos nosotros bien. Y es comenzar a fortalecer las capacidades desde la gente que realmente se apasione por todo eso y que incluso vea negocio ahí, porque pues más allá de que se esté construyendo paz, porque está fortaleciendo una comunidad que no tiene todas las capacidades y decir, donde hay mujeres que tienen una resiliencia tremenda, que están trabajando ahí solas, que tuvieron que aguantarse todo el tema de la guerra y además siguieron ahí y siguieron creando su familia. Es construir un país, pero además es buscar ahí también el beneficio que tiene que tener todo emprendimiento, ¿no? Y que es también una rentabilidad, y es lo que yo creo. Muy bien, pues gracias. Tenemos persona más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Cuadros.
Yo creo que los emprendedores lo que más tenemos por montones es preguntas, ¿no? Siempre nos hacemos preguntas, o sea, cómo financiamos, cómo hacemos, cómo nos asociamos, cómo creamos una empresa, cómo creamos una marca, todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo por lo menos estoy haciendo algo, yo vengo de Arauca, yo soy araucano, y estoy haciendo algo allá, algo parecido a lo que usted estaba comentando ahí, se llama Arauca City. La idea es que muchos emprendedores se logren ver. A veces lanza un emprendedor una empresa, pero muere en pocos meses porque simplemente la gente no lo conoció, no sabe qué vendía, no sabe qué era, ¿no? Entonces, lo que yo ayudo es a darlos a conocer. ¿Sí? Yo soy como tal ingeniero de informática, creo un sitio web, está funcionando en Google, bueno, una cantidad de cosas por ese lado para que cuando busque en Google encuentre esas cosas, sin conocer qué es algo que lo que sea, ¿no? Pero entonces vi cosas de ese estilo, las preguntas, que yo mismo las tengo, ¿no? Porque realmente estoy aprendiendo por ese lado, tuve que conocer a Arauca, a pesar de ser araucano, creo que no conocía muchas cosas, la forma de comportarse de las personas creo que varía impresionante de Chocó, Arauca, La Guajira, Amazonas, todos los lugares que estamos en el mismo país nos comportamos diferentes, impresionante. Y dentro del mismo, exacto. Entonces, claro, yo tuve un choque impresionante, tuve un choque muy fuerte con Arauca porque yo pensaba que la conocía, resulta que la gente tiene una forma de pensar que lo que yo había estructurado para Arauca City, para darles a ellos mismos, mejorar la economía y mejorar pues, de alguna forma la obra, que está en esa etapa del turismo, no era como yo la había imaginado, porque la gente estaba en otra cuenta. Entonces yo dije, bueno, están esas preguntas, sí, yo tengo la plataforma de Arauca City, pero pues la gente no se está motivando. ¿Por qué? Porque tiene todas esas interrogantes ahí. Entonces lo que yo dije fue, bueno, entonces toca crear algo que no existe, pues en área por lo menos creo que no existe, no sé si en otros lados hay una plataforma en la que yo puedo encontrar todas las respuestas. ¿Cómo creo una marca? No, te quedas ¿Cómo creo una empresa? ¿Qué forma de empresa que SaaS, SA, capital, ¿cuál es su modelo de negocio? Listo, ¿quién me puede financiar? Todas esas preguntas y las respuestas pues las da Fondo Emprender, Cámara de Comercio, la misma Secretaría de Gobernación, o lo que sea de la Gobernación, todas esas entidades, ¿sí? Todas esas entidades que hacen parte de esa red de emprendimiento son los mismos que dan las respuestas, ¿sí? O sea, la plataforma yo la diseñé así para que los mismos se puedan meter y responderle a la gente que hacen las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porque cuando fui allá a hablar con la directora del Fondo de Emprender de allá de Arauca, entonces, mientras estábamos hablando, llegaron como unas 3 personas a preguntar exactamente lo mismo. Y dije, o sea, qué pérdida de tiempo además. Me parece muy sí, yo sé que es su función, pero ¿qué tal si hubiera entrado a esta plataforma y ahí está la respuesta? La tiene cuando quieran. Si no, se le olvidó 2 o 3 palabritas importantes que tenía que decir la señora, le dijo a la señora y se le pasaron, lo que sea. Ahí los va a tener para siempre. Y otro lo va a poder ver y va a decir, sí, esto me sirvió muchísimo. Y va a poder comentar y va a poder decir, oiga, esto me sirve mucho. Muy interesante ese desafío que estás planteando de una plataforma que ofrezca ese tipo de respuestas y además que tenga que ser tal que pudiese estar adaptada a muchos usuarios diferentes potenciales de esa información, ¿no? Porque puede ser que una única plataforma en un sentido solamente digital no le pudiese llegar a todo el mundo de la misma manera. Es un reto en el que sabemos que muchos hemos estado pensando desde hace mucho tiempo. Sé que el Centro de Innovación Pública Digital tiene un banco de experiencias que tiene, digamos, en el sentido de historias que contar muchas de esas respuestas incluido en él. Te invito, no sé, Santiago, a contribuir en la conversación. Estaba pensando un poco en el tema de la comunicación, pensando en el concepto de ecosistema. Dentro del concepto de ecosistema, hay un caso fuerte de los ecosistemas, son los circuitos de realimentación cortos. ¿Y qué quiere decir un circuito de realimentación corto? Y es que cuando estamos hablando de ecosistemas sociales, que mostremos que las cosas funcionan. Y no en grandes y gigantes proyectos como a veces nos gusta desarrollar, que solucionan todas las problemáticas, sino en prendió el bombillo. Y es rápido que podemos ver que prende el bombillo, de forma tal que la gente empieza a decir, ok, en la misma comunidad esto genera cierto tipo de valor. Ahí entonces está la pregunta nuevamente de, por un lado tenemos que generar proyectos cortos que generen victorias tempranas
y cómo logramos que otras comunidades se enteren que el bombillo prendió. ¿Cuál es esa comunicación entre redes que logramos establecer para que de la comunidad A a la comunidad B se comunique que el bombillo prendió? Porque ahí es donde entonces empiezan a demandar, y eso tiene que funcionar por demanda, no por oferta. Porque cuando uno llega con oferta, va y golpea, le abren el espacio porque suena chévere, pero no necesariamente es porque se necesita. Cuando llega por demanda es cuando uno dice, oiga, esto realmente está respondiendo a algún tipo de necesidad. Entonces, creo que hay dos elementos, y es cómo despertar esa demanda de forma horizontal, de forma paralela, entre países. Si eso implica traer un actor, un traductor, o si eso implica montar comunicaciones horizontales a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de consejos territoriales de planeación. ¿Cómo logramos nosotros establecer esas comunicaciones? A través de algo que no hemos imaginado, o implica traer un traductor y tenemos que ir al gobierno realmente para que el gobierno sea el que lo mueva, o tenemos que ir a, se nos fue Empresas B, o tenemos que ir a cualquiera de los que presentó ahora por la tarde para que ellos se encarguen de movilizar. Y ahí es donde sigo con la inquietud de cuál es el rol nuestro, cuál es el rol de cada uno de los actores de acá, o cuál es el rol de ellos que están allá implementando las soluciones.